Hola, ¿estamos? Listo. ¿Ahí se escucha? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. La verdad que es un placer poder estar en comunicación con ustedes en estos tiempos de aislamiento total, de cuarentena. Los quería saludar en primer lugar, sé que hay mucha gente en muchas provincias conectados en estos momentos y también agradecerle al Oso, a Bernardo, particularmente por la iniciativa que me parece muy útil en estos momentos. Además de eso, quiero felicitarlos sinceramente. Eh, los estudiantes universitarios por todos lados se están movilizando y lo están haciendo para ayudar en estos momentos tan complejos en áreas muy distintas. La UBA tiene como 7.400 voluntarios que están dando una mano en los hoteles, en las campañas de vacunación, en las campañas de donación de sangre. Las universidades del conurbano se organizan de la misma manera que la Universidad Nacional de La Plata, si no me equivoco. Ayer alguien me contaba que estaba poniendo a disposición predios para armar salas o hospitales de campaña o similares para atender gente. En el nordeste, fabricación de equipos o de material sanitario a través de impresoras 3D. Hay campañas en distintos lugares. En Rosario también desarrollo de respiradores, potencial importante. Entonces, primero los quería felicitar. Estos son momentos en donde mucha gente se asusta, mucha gente se retrae, la solidaridad aparece, pero aparece en determinados momentos, como la noche, pero después hay mucha otra gente que sale a poner el cuerpo, lo están haciendo todos aquellos que están en el sistema sanitario, enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, el personal de la fuerza de seguridad, y también aquellos que son trabajadores en los ámbitos declarados como esenciales, pero también están todos ustedes haciendo ese trabajo que es pero sumamente importante. Lo que nos está pasando en todos los países del mundo, ¿sí? Y Argentina obviamente no es la excepción, es que estamos teniendo que tomar medidas en una oscuridad con respecto al conocimiento de lo que estamos lidiando, de aquello con lo que estamos lidiando. La única luz que nosotros tenemos comparado con otros países del mundo es que acá la pandemia, el virus, llegó un poco más tarde, nada más que por una cuestión de transmisión geográfica, donde comenzó del otro lado del mundo y se fue transmitiendo hasta llegar acá. Y esa pequeña luz nos da por lo menos alguna información dentro de toda la falta de conocimiento que tenemos con respecto a temas muy específicos. No sabemos a ciencia cierta todavía un montón de cosas porque no tenemos ni todos los datos. Los datos que salen públicos, se supone que todavía hay mucho dato sumergido. Hay efectos que vemos como la tasa de letalidad en distintos países que está afectada por otras causas que después tendremos que desentrañar, pero algunas que otras cosas podemos enmarcarlas en un ámbito más general. Sabemos primero, lo más sencillo es que como es un virus nuevo, nadie tiene inmunidad frente al virus. Lo segundo es que tiene una tasa de ataque, una capacidad de contagio muy alta. Las dos cosas en conjunto hacen que se propague con mucha velocidad y después que por ahora, si no lo sabemos de manera definitiva, pero por ahora tiene una tasa de letalidad más alta que la de otras gripes o que la de las gripes normales y con diferencias muy grandes en términos, por ejemplo, de grupos etarios, ¿sí? Todo lo que se ve de los datos ahora es que los menores de 40 años tienen mucha más protección frente a lo extremo que puede ser o lo virulento que puede ser el virus que en otros lugares. Ahora, decía que estas son las cosas que conocemos en general y que las reacciones y los impactos que va teniendo la pandemia en los distintos países donde va llegando por algunas desventajas o diferencias que tenemos en la región con respecto a los lugares donde esto ya pasó. Primero, los estados en los países donde ya ocurrió antes, particularmente en Europa, pero también podemos destacar Taiwán o Singapur o Corea o la misma China, tienen o distinta confianza por parte de la gente o distinta obediencia por parte de la gente y distinta capacidad de gestionar algunas cosas a escala grande. Ahí nosotros tenemos un defecto. En segundo lugar, cuando llega a Latinoamérica con escala masiva es cuando nos vemos confrontados con un problema
que hasta ahora no hemos visto, que es la enorme informalidad que existe en nuestra región y que en los casos que nosotros vemos que han sido los más graves son países que no tienen esa informalidad y esto es una fuente de preocupación adicional. También en nuestro país tenemos una población que está distribuida de manera muy desigual. Y si bien nosotros hemos atacado el virus temprano en términos del cierre de la economía y la cuarentena o el aislamiento, también es cierto que hay diferencias que este enfoque parece más basado o tiene mucho más impacto y es mucho más importante en los grandes centros urbanos que en aquellos lugares o pueblos con mucho menos habitantes, menos de 50.000, atravesados con una sola ruta y que no han tenido casos y sin embargo se ven sometidos a lo mismo. Y por último, y esto es muy importante desde el punto de vista también económico, el resto de los países del mundo, particularmente el mundo desarrollado, tiene muchas más espaldas fiscales para o para apoyar a los sectores que tienen un impacto, en general toda la economía, pero aquellos sectores que tienen más impacto en su actividad cotidiana. Y nosotros tenemos un Estado que le falta músculo, le falta capacidad de acción, está en déficit, está en default selectivo, que no tiene muchos instrumentos más que la emisión para poder poner plata en el bolsillo de los sectores vulnerables y también de las empresas. Entonces, de los trabajadores formales a través de las empresas. Entonces, creo que estas son las diferencias que tenemos, las ventajas y desventajas y las fuentes de preocupación. Nosotros tenemos, en términos latinoamericanos, un mejor sistema de salud cuando se lo mide en números objetivos, cantidad de camas por habitante, profesionales por habitante, pero también es cierto que durante bastante tiempo no le hemos dedicado los recursos y la atención que merecen, y ahora este es como un test muy significativo de aquellas cosas que no venimos haciendo de hace mucho tiempo. Una digresión adicional que nosotros tenemos, nos agarra en un momento de una economía débil, y como dije, un Estado que durante mucho tiempo no le ha prestado atención a las cosas, a las prioridades correctas, y entonces estamos viendo y preocupándonos ahora por el impacto que esto tiene en los sectores más vulnerables. Yo diría que ahí obviamente tiene que estar el foco, pero que también hay una hipocresía que tiene que ver con lo siguiente. Ahora muchos ven esos sectores vulnerables y se preocupan porque son fuente de prolongación del contagio, de aumento del contagio, cuando esos sectores hoy tienen que lidiar con aquellas cosas en donde los hemos abandonado. No tienen acceso a la salud, a veces no tienen cloaca, no tienen agua potable, y esto pone en evidencia ese fracaso adicional. Los sectores vulnerables estamos viendo en otros países, particularmente cuando llega a los países que son desiguales, que tienen muchas más condiciones para ser afectados gravemente por el virus, no solamente porque tienen menos acceso a los servicios que hacen falta cuando llega el momento, sino porque tienen condiciones de base más frágiles. Entonces, si bien esto nos agarra después que en otros países, nos agarra con algunas desventajas y todavía estamos viendo hacia dónde deriva todo. Es decir, estamos viendo cómo evolucionan los datos, los únicos que hay son los oficiales, pero sabemos por la evolución en otros países que hay un montón de otros casos. ¿Sí? Piensen ustedes que el ministro de Salud de la ciudad, con todos los primeros casos que son los que llegaron de afuera, estimó que el 4,2% de los que llegaron de afuera y fueron mantenidos en cuarentena estaba contagiado, pero que cerca del 60% era totalmente asintomático. Entonces, todavía, si bien lo contuvimos por las decisiones que tomó el gobierno nacional relativamente temprano con el aislamiento, la verdad es que todavía está por verse cómo es la evolución de los datos y esto lo tenemos que seguir con mucha particularidad y atención. Ahora, una reflexión de muchas charlas que nosotros ya hemos tenido durante mucho tiempo a lo largo y a lo ancho del país y que está plasmado en algunos de los libros, pero particularmente en el último y que está nutrido de todas esas charlas que hemos tenido. Esto es un test muy rápido y muy agudo de aquellas cosas que no estuvimos haciendo. Nosotros no tenemos un Estado que no tenga recursos, tenemos un Estado que ha aumentado el tamaño con respecto al total de la economía, que gasta mucho más por habitante que hace mucho tiempo y que sin embargo está tan mal organizado que no tiene las prioridades correctas. Y además el fracaso
de ese estado también ha inducido a que la economía no traccionara como corresponde, y eso hace que hoy tengamos que lidiar con 7 veces más pobreza que hace 50 o 60 años, el doble de desigualdad, que también hace la pandemia desde el punto de vista de la perspectiva local, ver cómo la economía se puede volver a encender de a poco, pero también estar derivando lecciones importantes para ver qué errores no tenemos que volver a cometer. Que si les interesa el tema de los libros y aquellas cosas que hablamos tantas veces y donde verán reflejadas las múltiples charlas que tuvimos, los libros míos están abiertos durante la cuarentena para que se los baje todo el mundo por PDF. Es algo que me importa porque me parece que es una base puro. Y por el conocimiento y el ámbito donde están, y si quieren de alguna manera la responsabilidad que da poder estar estudiando, tienen que preocuparse por el hoy, es decir, por qué es lo que está ocurriendo con la parte sanitaria, con la apertura de la economía, porque la economía tiene un costo muy importante, y también, como dije, con cómo es el mañana. Entonces, vamos por cada una de estas partes. Primero, el hoy. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer en la Argentina y que están tratando de hacer muchos otros países, a pesar de que a algunos les cuesta más porque sus líderes no tenían esa inclinación al principio? Tratar de aplanar la curva de contagios. Como dijimos, este es un virus donde no hay inmunidad, tiene una tasa de ataque rápido y tiene una propensión más alta que otras enfermedades que se transmiten así a generar situaciones más graves, es decir, a requerir internación en terapia intensiva y eventualmente riesgo de muerte. Entonces es muy importante tratar de controlar el ritmo al que esto ocurre para que los sistemas de salud no se vean afectados y puedan lidiar con las cosas que les van llegando, para que el desorden no genere mucho más temor y desorganización en la sociedad, y también para darnos más tiempo para algunas otras cosas, ¿no? Aumentar la capacidad de nuestro sistema, que a veces es muy difícil en lo que es crítico, porque los economistas decimos, inelasticidad, no es tan fácil incorporar unidades de terapia intensiva, no solamente con el equipamiento, sino con los médicos que eso requiere. Y la verdad que mientras tanto tenemos que ver bien cómo es que tenemos que gestionar la pandemia. La verdad que lo que ocurre es, esto llegó a todos lados, por eso es una pandemia, y la pregunta es cómo es que lo vamos a gestionar mejor entre todos, y ese tiene que ser el espíritu. Entonces van algunos lineamientos generales. Primer aporte que ustedes pueden hacer y que es muy importante, la circulación de información correcta. La circulación de información correcta parte desde cuál es el diagnóstico general. Ustedes saben que hay proyecciones oficiales de peor y mejor escenario y escenarios intermedios positivos y negativos, optimista y pesimista, acerca de cuánta gente en la Argentina puede llegar a estar contagiada. Eso debería dar, aún con errores, una idea de cuántos casos podría tener cada provincia, inclusive municipios grandes, y entonces, en virtud de eso, ir cotejando cuántas necesidades puede haber con respecto al relevamiento de la capacidad sanitaria que exista en cada uno de los lugares, para saber cuánto desorden o cuántas necesidades adicionales puede haber. Creo que la circulación de este tipo de información es sumamente importante para prepararse, de la misma manera que otras cosas, ¿no? Ustedes tienen acceso a facultades que están especializadas en distintas cuestiones, en economía, en biología, en medicina, y también ahí pueden checar material que llega de afuera con recomendaciones, desde cómo hacer bien un barbijo hasta por qué es importante tener ciertos tipos de comportamientos. Piensen ustedes que cada cosa que hagamos que baje la probabilidad de que haya un contagio, sea desde tener mejor higiene personal, mantener las distancias, actuar, y a eso va el barbijo, como si estuviéramos nosotros contagiados, implica reducir la velocidad a la que el virus se va propagando. Entonces creo que esto es muy importante, condensar la información. Nosotros estamos haciendo un trabajo, un equipo de hacer esto, una suerte de dossier de la información básica que nosotros deberíamos tener en todos los lugares, no solamente para los sistemas públicos, sino para los hogares. Cómo se limpian las cosas cuando llegan, qué comportamientos hay que tener. Todas estas cosas pueden contribuir a modificar comportamientos para bajar la tasa de propagación del virus. Lo segundo, creo que es muy importante, es lo que rescaté al principio y ustedes están haciendo, el voluntariado. Como dice Fernán,
Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, es un virus que circula mayoritariamente entre los jóvenes y enferma gravemente en mucha mayor proporción a los adultos mayores y a aquellos que tienen algún tipo de morbilidad anterior. Entonces, la organización de cómo se puede responder, sumada a la información anterior, en qué lugares, por ejemplo, si en el lugar donde estamos viviendo tenemos más probabilidad de que la capacidad del sistema sea sobrepasada y que haya más temores, etcétera, más organización necesitamos todavía y por eso es muy importante la tarea que hacen. Y por último, esto de ser vectores para generar cambios de hábitos en todos nosotros. Y ahí me parece que la juventud no solamente puede llevar la bandera hacia adelante, sino encontrar maneras nuevas de comunicarse en la sociedad y viralizar cuestiones, insisto, chequeadas con los profesionales, que vayan en línea con las cosas que hace el gobierno nacional y que dice el gobierno nacional en su información, pero ayudemos de manera más creativa a que estas cosas lleguen a muchos otros lugares. Ustedes están viendo eso en muchos países. Por su edad están todo el tiempo mirando estas cuestiones y si no, miren lo que están haciendo en materia de comunicación y de acciones colectivas y públicas el resto de los países y ayuden a transmitir aquellas cosas que están chequeadas con la información que tenemos hoy, que son buenas para, como decía antes, gestionar mejor entre todos la pandemia. Eso estamos haciendo por ahora, aplanar. Ahora, aplanar la curva tiene un costo económico muy alto, ¿sí? La verdad es que no se puede enfatizar lo suficiente la importancia que este costo va a tener en la economía local inmediatamente, en los fiscos, en el sector privado y también en el mundo, ¿sí? La verdad es que la gran pregunta que hacemos hoy, mientras se fuerza a la economía a pararse, entonces no hay demanda porque hay gente que no sale a consumir, no salimos a consumir, y no hay oferta porque nos dicen que no podemos ir a trabajar donde habitualmente íbamos a trabajar, la única manera de ver cómo eso es reemplazado es con el Estado. Estos son esos grandes momentos de enorme política anticíclica o keynesiana donde deberíamos intentar ver cómo ponemos rápido dinero en el bolsillo de la gente. El gobierno ha hecho una parte con los sectores más vulnerables y empieza a hacerlo con las empresas, pero tiene que llegar rápido. El otro día alguien en una discusión me decía, ¿cómo puede ser que el impacto económico vaya a ser tan grande si estamos parando la economía por 15, 20 días en términos de días hábiles, cuando hay 270 días hábiles? Y la verdad que esto no es muy distinto a que durante una vida un corazón late muchísimas veces, pero si uno lo para 10 minutos, la persona se muere. Y a las empresas les pasa lo mismo. Entonces, es muy importante ver cómo ponemos rápido plata en el bolsillo de las empresas y de los trabajadores de esas empresas. Nosotros hemos hecho ahí un par de iniciativas. Algunas se han tomado, otras no, se han tomado de manera diferente, pero creo que esto es sumamente importante. Y lo último, cómo compensar la pérdida que van a tener los fiscos. ¿Por qué digo esto? Piensen que cuando el mundo dice qué es lo que va a ocurrir, están hablando de caídas en Italia o en España de 10 o 12 puntos del PBI. En Europa, de 6, 7 puntos. ¿Sí? En la Argentina, la estimación promedio, el consenso decía que alrededor de 4 o 5 puntos, pero también depende de la extensión y si podemos abrir, con lo cual es muy probable, en mi opinión, que sea más grande que eso. Y no tenemos muchos recursos de donde rascar, mientras el mundo está pensando en paquetes de cientos de miles de millones de dólares, mientras el mundo desarrollado pone en términos del tamaño de sus economías paquetes que son 6, 7 veces más grandes que el mundo en desarrollo, nosotros inclusive tenemos dificultades para encontrar vías para hacer eso de manera tal que no genere un problema mañana. Y lamentablemente por la situación en la que estamos, la única vía para poder dinero llega a las empresas y hay que hacerlo muy rápido, porque si no el impacto económico va a ser mucho más duradero, si quieren elaborar un poquito después sobre esto, y también hacer que esa emisión, recién ayer tuvimos novedades sobre eso, llegue a las provincias. ¿Por qué? Porque la recaudación nacional, que es gran parte de lo que alimenta a las provincias a través de la coparticipación, piensen ustedes que creció casi 15 puntos, un poquito menos por debajo de la inflación en el mes de marzo. Y si eso es así, marzo solamente tuvo 1/3 del tiempo en cuarentena.
Y lo mismo me decían del sector privado, en términos de la recaudación, por ejemplo, que están viendo las ARTs, que se está desplomando muy rápido. Y hemos visto baja del combustible del 70-80%. Entonces, todo este parate fenomenal en la actividad económica repercute mucho por vía directa, es decir, porque no hay actividad y entonces no se recauda, pero también por vía indirecta, porque las empresas empiezan a tener más problemas y le cuesta más cumplir, repercute mucho en la recaudación. El impacto de estos primeros tiempos es equivalente a más o menos 2 meses de pago de salarios en las provincias, y por eso ustedes están viendo que en las provincias, en los municipios, hay tanta preocupación, incluso con el pago de salarios. Entonces, la emisión, que también tiene que ir para ponerle un piso a la pérdida de recursos que están teniendo los fiscos en distintos lugares, tiene que ser hecha no de manera discrecional, sino de acuerdo a reglas, y que llegue a lugares que corresponden no solamente a las provincias, sino también a los municipios, que son aquellos que también van a estar en la línea de lucha de esto, en la primera línea en el frente. Entonces, nosotros tenemos, como decía, reacciones limitadas, y a mí me parece que en algún caso no están lo suficientemente consensuadas y no estamos pensando cómo es el día siguiente. Vamos a tener que ir abriendo la economía y esto genera dudas, resquemores, falta de información sobre cómo hacerlo, pero también tenemos que pensar cómo es el día de mañana. Con la apertura, igual que con todas estas cuestiones, hoy el comando centralizado, el presidente es quien tiene que decidir en virtud de la información que le llega de un montón de ámbitos distintos, y nosotros tenemos que cumplir con eso. Tenemos que tratar de que la discusión sea lo más creativa y abierta posible, entre otras cosas, por lo que decía antes, que la Argentina es muy desigual en términos de su distribución geográfica y la densidad demográfica en cada lugar. Entonces, hay diferencias. Me parece que es un momento de contribuir y acercar directamente al Poder Ejecutivo, los que tenemos posibilidad de hacer, aquellas ideas que pensemos que son novedosas, porque hay muchas cosas que se dicen que evidentemente el gobierno también las sabe y que creemos que pueden ser buenas. Ahora, algunas notas sobre qué es lo que me parece que nos está faltando en general. El gobierno convocó a epidemiólogos, y entonces todos estamos un poco más tranquilos en materia sanitaria, en materia de salud personal y colectiva, acerca de cómo estamos abordando esta cuestión. Pero me parece que falta lo mismo en otras áreas, ¿no? En materia de economía, seguro, no hay una buena discusión de cómo se aborda no solamente la gran política, la macroeconomía, sino cómo se gestionan algunas soluciones, y esos problemas los vemos después en la cola que tuvieron que hacer los adultos mayores para ir a cobrar, lo vamos a ver en otras cuestiones irremediablemente. Entonces me parece que se podrían evitar muchos costos económicos si hubiera un poquito más de discusión en esa materia. Lo que hubo al principio de una mayor convocatoria y coordinación, me parece que en la medida en que la urgencia va comiendo a los poderes ejecutivos, es más difícil de implementar. Yo soy un convencido de que así como hay un comité de epidemiólogos, tendríamos que tener un comité que estuviera mirando mucho más en detalle cómo son las medidas económicas, cómo las medidas económicas no solamente proveen alivio hoy porque pueden ser implementadas, sino también si tienen la capacidad de generar un problema mañana, por ejemplo, aumentar la inflación, cómo son los mecanismos que prevemos institucionales para ya ir acomodando el futuro, que va a ser complicado. Y por último, creo que hay un área más donde se necesita una suerte de comité, que es en la tecnología. A mí me gustaría ver que hay, si quieren, alguien usó en la reunión que tuvimos con el presidente la figura del comandante en jefe, que es el presidente, pero también hay áreas y tiene que haber alguien que esté encargado de ese comité epidemiológico, es el ministro de Salud. Me parece que tiene que haber una convocatoria más amplia en materia económica y para implementar las cosas, no solamente para pensarlas. Y por último, la tecnología. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad que hemos visto que la tecnología ha sido muy importante en la gestión de la pandemia y también va a ser muy importante en la posibilidad de tener información para ir liberando áreas de la economía y minimizar un poquito o hacer eficiente el cuidado. Creo que ahí nos estamos perdiendo, que la Argentina tiene grandes empresas de tecnología. De hecho, es el país de Latinoamérica que más creó empresas de tecnología que se llaman unicornios, es decir, que valen de golpe $1.000 millones, llegan a valer esas cifras en el mundo, cotizando en bolsa, y me parece que no los estamos convocando a hacer la tarea en distintas áreas,
sino también cómo podemos conseguir datos para saber hoy qué es lo que tenemos que gestionar, ¿no? Que lo que tenemos que gestionar es gente que se mueve en distintos lugares, que puede estar contagiada o no, asintomática o no, y que tiene la posibilidad de contagiar a otros, y al mismo tiempo ver cómo lo vamos reincorporando al trabajo con los cuidados como para no pegarnos un tiro en el pie en materia sanitaria. Entonces, creo que estas tres cosas serían muy importantes que el gobierno se animara a implementarlas y que desde la oposición y desde distintos sectores hubiera grandeza, no para debatir mezquinamente quién está y quién no está, sino seleccionar los mejores de una manera similar a como se ha hecho en la parte epidemiológica. Y además diría una cosa adicional. No creo que estos equipos tengan que solamente estar abocados al hoy. Es cierto, hay cuestiones urgentes y en gran medida, una gran parte de cada uno de esos equipos tiene que pensar el hoy. Pero creo que otra parte de esos equipos o de esas áreas, como si fuera el comandante en jefe y generales que tienen a cargo estas cuestiones, deberían estar pensando el mañana, ¿no? Porque como dije al principio, gran parte tenemos la ventaja de que esto nos llegó mucho más tarde, pero la desventaja de que durante un montón de tiempo no preparamos al Estado como corresponde y ha perdido músculo y ha dilapidado recursos y no ha tenido las prioridades correctas. Bueno, ¿qué aprendemos de esto? Y entonces, ¿en dónde vamos a poner las prioridades? ¿Cómo vamos a buscar los recursos? De la misma manera en materia económica, tenemos que estar pensando cómo usamos dinero rápido de emisión para que sectores no mueran, ¿sí? Me refiero desde el punto de vista económico, no desaparezcan y que eso tenga un costo enorme, pero también tenemos que ver cómo vamos a ordenar el mañana en un mundo que va a ser mucho más difícil. Piensen ustedes que va a pasar en Argentina, pero va a pasar en todos lados del mundo. Va a haber, primero, caída de la actividad económica muy grande, por ende mayor pobreza, seguramente más problemas en materia de desigualdad. Tanto el sector público como el sector privado van a terminar más endeudados. Y esto va a ocurrir en todos lados. Entonces, la verdad que cómo se reordena mañana esto es una discusión sumamente importante. Y ahí también tenemos aprendizajes o preparación del terreno para lo que viene mañana. Y creo que lo mismo vale para la tecnología. Hoy tenemos capacidad para estar pensando cómo se hace una aplicación que pueda hacer seguimiento y nos pueda dar permisos distintos para poder circular de acuerdo a lo que se detecta de nuestro estado sanitario, ¿sí? Pero también tenemos que pensar cómo usamos la tecnología para gestionar mejor mañana y cómo esa tecnología hoy se monta, por ejemplo, sobre el sistema de salud existente y la capacidad de emergencia existente para ordenarlo. Pero hay un equipo que tiene que pensar cómo Argentina puede, a través de la tecnología, aumentar rápido la productividad de su sector público, viendo, no sé, casos como el de Estonia o como el caso de los países asiáticos. Pero sin datos es muy difícil tener un Estado que mejore su productividad y nuestro Estado carece de datos por todos lados. Entonces nosotros vamos a tener esto que decía, impacto económico. Si hacemos mal la parte de la respuesta económica tardía o mal implementada, vamos a tener más problemas y puede ser que el dolor económico persista, porque cuando una empresa desaparece, no solo desaparece lo que estaba haciendo, los puestos de trabajo que generaba, y por ende consumo, y por ende capacidad de inversión, sino también a veces desaparece el conocimiento, el tiempo que alguien tardó en montar una empresa, en encontrar la cuestión que quería abordar, en armar un equipo. Todo ese tiempo organizacional es muy valioso y si no lo sostenemos a tiempo puede tener el peligro de que una vez que retornemos a la normalidad, y todavía no sabemos cuándo eso sea, que en lugar de tener un rápido rebote, queden algunos dolores dando vuelta que nos impida volver también a la normalidad económica. Y por último, creo que hay que tener una nota de cuidado. Yo creo que es muy importante la coordinación entre las distintas jurisdicciones, que es muy importante el comando unificado, que es muy importante saber que el gobierno nacional y los gobiernos locales tienen más información que nosotros, que cada uno de nosotros, para poder pensar y tomar decisiones, pero también sabemos que en Argentina existen ciertas tentaciones. Puede haber tentación, si el gobierno resuelve bien esta cuestión, puede haber tentaciones de creer que ya entonces el gobierno de turno cree que se las sabe todas y se intenta volverse más hegemónico, pero también puede tener reacciones complejas
si la cosa no funciona bien. Todavía no sabemos en qué instancia está la región en su totalidad y Latinoamérica. Y ahí también hay que tener un chequeo, hay que tener la capacidad de dialogar, de entender, pero también de marcar la cancha en aquellas cosas que nos parecen importantes. Como decía, ustedes son el futuro, están teniendo acción en el presente, tienen más capacidad todavía de lo que piensan para poder tener injerencia en el hoy, pero también para discutir y generar soluciones a futuro. Insisto, son jóvenes, tienen acceso al conocimiento, están comunicados con el resto del mundo y tienen acceso a mayores en cada una de sus facultades que pueden chequear cosas, que se pueden hacer, que es complejo desde todas las perspectivas, algo con lo que nadie puede decir en su vida que lidió antes, con lo cual estamos todos haciendo camino al andar, cometiendo errores y aciertos. Viene también el desafío de cómo se vuelve paulatinamente a la vida normal y el desafío del día después. ¿A qué nuevo tipo de normalidad vamos a entrar y con qué ventajas y desventajas vamos a entrar y cómo vamos a haber aprendido de todo esto para que aquellas cosas que no funcionaron en la Argentina funcionen mejor? El desafío, como dije, es grande, ¿sí? Y a veces las cosas que son grandes nos pueden hacer temer o amilanarnos. Y la verdad que frente a los grandes desafíos, la respuesta no es ni esconderse de los desafíos, ni tampoco asustarse. Si nos asustamos o nos escondemos, el problema va a seguir estando ahí y probablemente sea peor. Yo lo escuché a Obama hablando sobre el cambio climático en vivo, cuando estaba en Washington, y él decía eso, decía que un desafío sea muy grande, no tiene que hacernos perder la esperanza, sino reforzar nuestras ganas de organizarnos colectivamente. Y estas circunstancias son enormes para organizarnos colectivamente, son enormes para mostrar la solidaridad verdadera, que insisto es la que ustedes hacen cuando salen a ponerle el cuerpo. Y la verdad es que nosotros también tenemos alguien que dijo esto mucho antes frente a situaciones muy complejas que vivió la Argentina, ¿sí? Saliendo de una dictadura atroz, y dijo, algunos de ustedes lo han visto en vivo, los más grandes, otros no, pero dijo, vamos a arrancar y todo esto nos va a parecer una pesadilla, pero que nadie deje caer los brazos, que nadie ceda ni un centímetro de los objetivos que se plantea para su patria, porque si cumplimos con nuestra parte, las generaciones que vienen nos lo van a reconocer. Creo que cumplir con nuestra parte ahora no es solamente qué hacemos en estas circunstancias, en la pandemia, cómo colaboramos en serio, sino también cómo pensamos el mañana. Y ese mañana para ustedes que son más jóvenes es sumamente importante. Así que muchas gracias. Ahora trato de ver un poco la cantidad de mensajes que hay para ver si es posible contestar algunas de las preguntas que están surgiendo, pero van a una velocidad que es más grande que la mía. No sé si Bernardo, si el oso está moderando o no, pero cómo seguimos con esto. Ahí están hablando creo que algunos están hablando de cuáles son las empresas que están teniendo ganancias ahora extraordinarias y entonces cómo contribuyen. Yo creo que es un momento de pensar mucho cómo contribuimos todos, pero también, insisto, de pensar el día siguiente. Si ahogamos la capacidad productiva del país, tampoco es tan fácil el día siguiente la recuperación, ¿sí? Y piensen ustedes que siempre decimos lo mismo, que este es un Estado que agobia mucho con impuestos y brinda poco, y eso es lo que tenemos que ir cambiando paulatinamente. Hay algunos que dicen qué va a pasar con la deuda del Fondo Monetario. Bueno, a ver, la verdad que el Fondo Monetario está todavía discutiendo cómo acerca más recursos a algunas de las economías que van a padecerlo. Argentina está en un proceso de negociación con el fondo, pero la verdad es que este no es momento naturalmente para pagar deudas. Sí creo que es un buen momento para establecer algunos principios y que había una oportunidad, ojalá la siga habiendo, para encauzar la renegociación de la deuda, porque si encima mañana terminamos, además de con todas estas dificultades, con una negociación pendiente, creo que ahora hay todavía un margen para tener una buena negociación para Argentina y limpiarnos de algunos problemas.
Alguien dice siempre, Raúl Alfonsín, es que nuestro último prócer, y la verdad que cuanto más uno revisa, Polia nos da, yo creo que este es un problema adicional que tiene el mundo, que es que la calidad de los liderazgos desde hace mucho tiempo viene decayendo, y eso también tiene que ver con las batallas que no nos animamos a dar, ¿no? Piensen ustedes que hoy a alguien le puede dar temor que tener mala repercusión en Twitter de algo que dijo y en ese momento, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, con Argentina parándose frente a la dictadura y juzgando a los militares genocidas, la situación era mucho más difícil que si alguien te decía algo por Twitter o por las redes. Martín, ¿cómo ves la posibilidad de emitir cuasimonedas? La verdad que por eso es muy importante que el Estado Nacional ordene, no solamente que emita para poder compensar lo que las provincias pierden, sino que diga cuándo y cómo le va a llegar y que tengan las provincias capacidad de anticiparse a sus problemas y ordenarse, no solamente para lidiar con las situaciones de emergencia que le generan la situación sanitaria, sino también para no tener que recurrir a cosas que en definitiva pueden generar problemas más complejos después y deshacerlo. ¿Podrías explicar mejor una propuesta más clara o explicar mejor tu propuesta económica? Mira, nosotros en el caso de las empresas, habíamos propuesto que a través de los bancos, antes de que el gobierno implementara otro tipo de medida, se depositara directamente en la nómina a los empleados el sueldo, ¿sí? Con un crédito a tasa cero y muy largo que las empresas pueden repagar, pero hay otros mecanismos de hacer política monetaria que son menos tradicionales, como que el Banco Central, por ahí los bancos tienen más miedo de prestar hoy porque no sabe si le van a devolver o no, pero para eso también los bancos centrales pueden recomprar créditos que los bancos dieron. Hay un montón de mecanismos diversos, pero creo que ahí hay ideas sea mucho más rápida. Y la verdad que sí, todas estas cosas que tenemos son problemáticas, o las pocas herramientas que tenemos son problemáticas. Y por eso también hay que diseñar muy bien cómo salimos de ellas mañana. A ver, ¿estamos frente a un nuevo paradigma económico mundial? Es muy probable que sí. La verdad que todavía no conocemos demasiado, pero hay un montón de cosas que hasta ahora han funcionado de determinada manera que ya no van a funcionar más. Desde cambio de liderazgo geopolítico que puede ocurrir hasta menos globalización y un montón de cuestiones. Y seguramente una de las cosas que vamos a ver es un aumento de la pobreza en todos lados del mundo. La verdad, riesgos de escalada de la inflación, por eso me parece muy importante armar estos comités que dije. Sí, Argentina tiene un pasado con respecto a eso, y si se hace de una manera desordenada y sin pensar cómo es el día de mañana, sí existe un riesgo de escalada importante de la inflación. Hay impuestos extraordinarios, algunos sectores. La verdad que yo creo que sí, pero déjenme hacer la siguiente salvedad. Sí creo que es importante, y yo no estoy en desacuerdo, hay que ver la parte legal, pero no estoy en desacuerdo. Me parece que hay si bien algunos dicen que es inconstitucional, la verdad que accedió a un blanqueo barato. Y es cierto que se le dijo que se lo va a tratar igual, pero la verdad es que esa persona no contribuyó con el Estado como el resto de aquellos que ponen dinero. Y ni que hablar si es cierta la información de que hay algunos que todavía tienen cuentas cuentas en el exterior no declaradas. Ahora, por otro lado, tengamos cuidado con lo siguiente, particularmente con aquellos que cumplen, ¿sí? Piensen ustedes que la gente que cumplió ha tenido impactos muy grandes en sus recursos, ¿sí? Porque perdió plata en la Argentina, por la situación argentina, en las inversiones en Argentina, porque perdió plata en el exterior por la pandemia y porque probablemente si es un empresario, su empresa está cerrada y está perdiendo plata. Entonces, si a ese que le fue bien antes, pero hoy le está yendo mal, encima le cargamos algo, puede ser más complicado reencender la máquina mañana. Con los patrimonios es un poco distinto, ¿sí? Pero ojo con sacar aquello que puede ser combustible mañana para que la economía argentina se pueda poner se pueda reactivar. Y creo por eso que ahí, en lugar de proyectos de la noche a la mañana, porque son lindos políticamente, requiere esto que dije antes. ¿Por qué no nos sentamos o se sienta alguna gente en un comité y ve
cuáles son las medidas que otros países están tomando, cuáles funcionan, cuáles no, cuáles son adaptables a las circunstancias argentinas, cuáles son nuestros problemas idiosincráticos propios. Me parece que hace falta mucha más discusión sobre eso. Estamos confiando en los expertos en materia sanitaria, deberíamos hacer lo mismo para el resto de las dos áreas que les dije, para la economía y para la tecnología, y la verdad que eso sí sería cerrar la grieta. Que hubiera una convocatoria de distintos sectores donde pudiéramos aportar nombres, que todos confiáramos en lo que sale de ahí, que no haya mezquindades de yo quiero participar, no, yo, si la verdad pudiéramos hacer eso y enfrentar colectivamente el sector de los trabajadores y el sector de los empresarios y los distintos sectores políticos, estas cuestiones colectivamente, creo que sería un gran avance para dejar la grieta atrás. Y además creo, por eso decía que tiene que haber dos instancias, es cómo lidiamos con la emergencia, y ahí debería haber aprendido para cerrar la grieta a futuro. Sí, pues yo creo que la grieta en la Argentina en parte es incentivada, pero también es endógena entre aquellos que tienen, lo voy a decir de una manera, va a sonar raro, tienen una posición tal que pueden pagar impuestos y sienten que pagan un montón de impuestos y el Estado no les provee nada, y aquellos que por el mismo motivo, por el fracaso del Estado, están a la intemperie y no tienen ingresos ni para pagar impuestos, a veces no tienen ingresos para estar fuera de la línea de pobreza y a veces no tienen ingresos para comer. Y como eso es muy probable que se agrave, esto de estar pensando cómo lidiamos conjuntamente con el hoy, pero empezamos a diseñar el mañana, me parece sumamente importante. Ahí se frenó un poco el chat. Tengo 10 minutos más, pero no mucho más. Les tengo que pedir disculpas, pero ustedes saben que cada uno de nosotros está haciendo muchas cosas, no solamente de manera remota las cosas habituales que hacemos, sino que estamos reabocándonos a las tareas domésticas. Y eso requiere, como todos lo saben, mucho tiempo. Es hora de pensar un Estado más eficiente. Es hora de pensar un Estado. Nosotros queremos representar, todos los que estamos acá hablando, queremos representar y queremos tener una sociedad moderna y de iguales. Una sociedad que no sea ni moderna para pocos y excluya a muchos, ni sea igualdad en sea igual en la mediocridad, ¿sí? En el subdesarrollo. Eso es lo que tenemos que hacer. Queremos una sociedad que sea moderna y de iguales. Y para tener una sociedad moderna y de iguales, necesitamos un Estado moderno y sensible. Las dos cosas al mismo tiempo. Y esto está evidenciando algo que hemos conversado muchas veces, que esas características que nuestro Estado tuvo hasta la década del 60, piensen ustedes que ahora estamos mirando Corea como un ejemplo. Bueno, Argentina era mucho más rico que Corea y el Estado nuestro era mucho mejor que el coreano en la década del 60. Y éramos el país número 18 del mundo en PIB por habitante, y nuestro estado de bienestar era equivalente al de España, mejor. Entonces, la verdad es que esto está evidenciando que nuestro Estado, que era moderno y sensible en algún momento, y que generó una sociedad moderna y de iguales, hace rato que lo dejó de ser. Entonces, cuando nos azota este problema, queda en evidencia que tenemos un Estado o insensible o con carencia de gestión que hace que generemos mucha desigualdad, como dije, el doble de desigualdad que hace 60 años, y que tiene mucha más pobreza y que no puede resolver ninguno de los problemas que resuelven otros países, y de hecho se ha alejado de su propia vara para resolver esos problemas. Entonces sí, esto es un momento para pensar cómo hacemos que un Estado sea sobrio, cómo hacemos que tenga las prioridades correctas y cómo hacemos que use mejor los datos para gestionar y para encontrar aquellos bolsones por donde la plata se escurre. Sin datos eso es absolutamente imposible. Alguien me pregunta cómo veo la situación en Latinoamérica, y si quieren contesto esa última, pero no puedo muchas más. Hoy tuve una larga charla como esta con economistas de distintos lugares de Latinoamérica juntados por un organismo multilateral. Latinoamérica es un espacio muy grande, muy desigual, con muchas diferencias estructurales y coyunturales, ¿sí? Desde países que, si bien somos país en vías de desarrollo en el mundo, pero tenemos diferencias sustanciales. Argentina, en términos de su capacidad estructural y su ingreso por habitante, con Haití,
¿sí? Pero la verdad que en todos los países algo de todo esto que estoy diciendo está replicado. Sociedades más desiguales, sociedades con menos recursos fiscales y situaciones más vulnerables que antes, que en otras ocasiones, como la crisis del 2008-2009, con pobreza significativa y con estados que no tienen la capacidad de otros estados del mundo en materia de gestión. Entonces, esa es una preocupación que existe en todos lados y que en la emergencia hace que la coordinación de esas cosas y de cómo fluye el conocimiento y la reacción y las respuestas de política de distinto tipo, sanitaria, económica, en los distintos países y las cosas que funcionan tenga que ser compartida rápidamente. ¿Por qué? Alguien dice, alguien está diciendo, ¿por qué si creemos en la igualdad y las empresas necesitan dinero, por qué no resignamos sueldos? Sí, nosotros hemos propuesto eso, pero no resignar sueldo cada uno. Yo estoy convencido de que si hay una normativa más grande, por ejemplo, alguien dice, ¿cómo le vamos a bajar el sueldo al presidente o a Ginés? Estoy absolutamente de acuerdo. Pero la verdad es que en este momento mi opinión personal es que nadie debería cobrar más que el presidente de la nación. Y que en algunos lugares, ¿sí?, hay cobros mucho más significativos que los del presidente nacional. Lo dice a veces el presidente, a veces en la justicia, en organismos descentralizados, etc. Creo que este es un momento para, en lo que es poder ejecutivo, adherir a la misma norma. Ahí sí se puede recaudar mucha, mucha plata. Y después está el gesto que cada uno de nosotros decide hacer, que también es importante. Es importante por cómo nos sentimos, es importante por el lugar al que ayudamos. Pero la verdad es que creo que este es un momento en el que si hiciéramos eso, no solamente juntaríamos plata en serio para redireccionarla donde tiene que ser redireccionada, sino que además podríamos, no digo empezar de cero, pero podríamos empezar a discutir mañana cómo cada una de las remuneraciones deberían ser. Alguien dice que en 1895 el PBI per cápita era el más alto del mundo con una economía liberal. Ojo con esas comparaciones. Es cierto, eso es lo que dice la fuente de Angus Madison, pero en 1895 crecer era muy fácil, ¿sí? Éramos muy pocos, éramos menos de 4 millones y lo único que hacíamos era avanzar la frontera productiva, conquistando tierra en una de las tierras más productivas del mundo. Entonces se crecía muy rápido, pero el momento en que Argentina creció más en términos de ingreso por habitante no es ese, sino que es la década del 60. ¿Sí? Y con esa bendición de la naturaleza, lo que sí hicieron nuestros próceres es crear un Estado que era modelo en Latinoamérica, que tenía el mejor sistema de educación de Latinoamérica, que tenía el mejor sistema de salud de Latinoamérica, que tenía la mejor infraestructura de Latinoamérica. Entonces, esa bendición que tuvimos inicial es como la que pueden tener los países petroleros hoy, ¿sí? Pero en algún momento esa manera de crecer se acaba, porque no puedes incorporar más tierra o es menos productiva, lo mismo que se acaba el petróleo. Lo importante es qué haces con eso. Y nosotros tuvimos generaciones que con eso realmente pensaron un Estado. Y avanzaron derechos y le dieron a la Argentina el mejor estado de bienestar de toda Latinoamérica, equivalente a los estados europeos. Y nosotros tenemos que volver a esa épica, para mí no tanto a la épica de principio o fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y eso es, otra vez, un Estado moderno de iguales. Y ahí me parece que, insisto, para esa gesta, los jóvenes son muy importantes y los jóvenes que tienen acceso a información son sumamente importantes como vectores para transmitir esto y también para juntar esa información, para trabajar en todos y cada uno de los lugares juntando la información y proponiendo modelos de gestión diferentes. Así que con esto los dejo. Les agradezco enormemente a todos por estar acá, a la Federación, a Franja, por haber organizado, y la verdad es un gusto, y ojalá de esto surjan ideas y capacidades de organización distintas para hacer lo que hay que hacer hoy, mañana y mucho después de mañana. Muchas gracias a todos.